Elizabeth González Cisneros y comencemos la unidad 3, infecciones de transmisión sexual y sexo seguro. Bueno, hay una parte importante que hay que tomar en cuenta, que es el hecho de que, aunque estamos hablando de situaciones de salud, la realidad es que muchas veces esto también tiene que ver con situaciones políticas y sociales, ¿no? De grupos que están buscando estar en el poder o de no bajar del poder o de llenar de alguna manera a las masas, y entonces utilizan muchas veces estos temas, ¿no? Tanto la prevención de las enfermedades o las situaciones de enfermedades, ¿no? El aborto, los embarazos y demás, para beneficio de estos grupos minoritarios, ¿no? Que a nivel sociopolítico están buscando algún tipo de notoriedad. Entonces no siempre es en verdadero estar a favor o en pro de la salud sexual de las personas. Esto incluye las farmacéuticas, que muchas veces no apoyan, aparentemente apoyan campañas, pero pues en realidad no están apoyando a la situación en realidad, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta desde esta parte biopsicosocial, donde sí se influye. También es importante tomar en cuenta y recordarnos cuáles son las diferentes infecciones de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos, ¿no? Y estas situaciones con el aborto en cuanto a desde dónde se da, y desde dónde se da es que va a ser criminalizado o no. Y también la importancia de reflexionar sobre las diferentes campañas que existen y que, a pesar de que pueden ser muy buenas campañas, pareciera ser que no son suficientes para que la ciudadanía, los jóvenes, las personas en general, hagan cambios o se hagan responsables de su propia vida sexual. El objetivo de la unidad 3, por lo tanto, es reconocer las diferentes infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida y el papiloma humano, así como los diferentes métodos anticonceptivos y de cuidados de la salud sexual, reflexionar sobre el aborto y tomar en cuenta las campañas y saber si han funcionado o no han funcionado. El contenido programático tiene que ver con estas infecciones, ya sea las parasitarias, bacteriales y virales, la anticoncepción, los métodos anticonceptivos, el aborto y las campañas. Bueno, dentro de las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual tenemos las bacterianas, las virales y las parasitarias. Dentro de las bacterianas tenemos la sífilis, la clamidia y la gonorrea. ¿Okay? La sífilis, como te puedes dar cuenta, es una enfermedad que es muy obvia, pero que sin embargo el problema con la sífilis es que es muy obvia pero al mismo tiempo desaparece. Entonces la persona asume que está completamente limpia, ¿no? La sífilis va a empezar con un chancro blanco, que es eso que estás viendo ya, y va a desaparecer en unas semanas. Después de eso van a venir lo que viene siendo lo que ves en las manos, que son puntos rojos, son llagas, que se llama sarcoma de Kaposi, y esos van a aparecer en las yemas de los dedos, en las manos, en los pies, en la espalda, en muchos lados de la persona, y es la segunda fase de la enfermedad. Después de esa fase de la enfermedad va a entrar en una etapa latente y pueden pasar años y años hasta que se vuelve a despertar la enfermedad. Cuando se vuelve a despertar la enfermedad, entonces llegamos a la tercera etapa real, y en esta etapa es cuando ya vienen situaciones mucho más fuertes de enfermedades y que ya van directamente al sistema nervioso central, y sobre todo, y entonces la persona puede llegar a la demencia o a la locura en ese sentido, ¿no? O ya tener situaciones como muy fuertes que generalmente le van a llevar a la muerte. Entonces, se tiene que frenar antes. El problema, como te decía, es que de pronto la persona ve, se asusta, pero si ya se pasó, a las 2-3 semanas se quita, y entonces ya no pasó nada y ya no van a ver. Aquí es donde te muestro las diferentes cosas, son las llagas, los chakros y lo que viene siendo los sarcomas de Kaposi, ¿no? Que se van dando. El niño que está a tu izquierda es un niño que se infectó en el momento de nacimiento, en el canal de parto, y se lleva directamente a boca, nariz y ojos, y la probabilidad de que quede ciego es muy alta. Igual con cualquier otra enfermedad como gonorrea, VPH y demás, las probabilidades son esas. Por eso generalmente lo que se hace es que se sacan por medio cesárea, porque si no sería espantoso. Luego tenemos la clamidia, que es la de las más comunes, y esa se da en cualquier, pues no es necesariamente 100% por situaciones sexuales, porque también puede ser transmisión en baño y demás, pero sí también es importante porque también puede llevar a situaciones, por ejemplo, de ceguera, ¿no? Luego tenemos la gonorrea, que la gonorrea también se da por medio de puntos o de llagas, ¿no? Y que también es importante. La gonorrea, como la sífilis, llevan años en nuestro planeta y, bueno, son muy antiguos y se quitan específicamente con antibióticos,
Entonces, como puedes ver, se nota, ¿no? Se nota la gonorrea, sí se nota. Obviamente no importa en dónde va a dar, pues en el orificio que haya sido usado, ¿no? Y sin protección, boca, ano o lo que viene siendo pene o lo que viene siendo vagina o vulva, ¿no? Luego tenemos el VPH, que ya es un virus, ¿no? Y este virus tiene que ver con qué, tiene que ver con situaciones como muy complicadas, porque estas formas de llagas que se hacen como tipo coliflor, ¿no? Muchas veces se notan, pero muchas veces no. Muchas veces están muy externas, pero otras veces están muy internas y no se notan. Y el problema es que a mayor situación que estén internas, mayor probabilidad es que sean de las que pueden propiciar un cáncer. Y también es muy complicado porque son muy dolorosos. La forma de sacar el VPH es muy, muy doloroso. Y es muy triste que jovencitas muy pequeñas, ¿no?, tengan que vivir esta situación. Ahora, el hombre es más asintomático, entonces es más probable que a él no se le note y entonces siga contagiando sin saber que está teniendo la enfermedad, ¿no? Bueno, ahí se pasó el VPH, pero es parte de las virales y viene siendo el herpes, el VPH, el VIH y la hepatitis B. Luego tenemos el VIH-Sida, que como tú sabes es un virus, ¿no?, que ataca el sistema inmunológico y que después puede apoyar a desarrollar la enfermedad como tal, que es el SIDA, y que al final nadie se muere de SIDA, sino se muere por una de las enfermedades que interrumpen o que irrumpen a partir de la poca defensa que tiene el cuerpo. Básicamente el desarrollo de la infección es esta, ¿no? Viene la adherencia, el virus se adhiere a un linfocito T, al adherirse lo que hace después es penetrar a este linfocito T y convertirse, que es la transcripción, se convierte, el VIH convierte su ARN, ¿no?, en ADN y entonces se convierte y se multiplica. Y después viene la integración, que es cuando el ADN del VIH se funda con el linfocito T y juntos construyen un nuevo ADN, ¿no? Entonces primero se transcribe y luego se hace completamente la integración, que es cuando ya se da toda la enfermedad. Las vías de transmisión del VIH pues siguen siendo las que conocemos: sangre-sangre, semen, fluido vaginal-sangre, flujo vaginal-vaginal, semen-semen, semen-flujo vaginal, ¿no? Y también puede ser a partir de 3 vías, que la sexual, sanguínea y la vertical, que es la de madre a hijo, ¿ok? Entonces, generalmente se está tratando de que, pues por eso te dan las agujas limpias y eso, para evitar cualquier situación de enfermedades de transmisión o de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, pues las personas que se drogan y que se drogan con jeringas, pues cuando están drogadas no están pensando si se van a infectar o no, ¿no? Entonces el intercambio de jeringas pues también hace que se dé posible la enfermedad. La enfermedad se da en 3 partes: la inicial, la precoz o la aguda, la intermedia y la crónica, y la final o de crisis, que es cuando generalmente la persona ya está teniendo alguna consecuencia a partir del SIDA. Los diferentes tipos de portadores tenemos los sintomáticos, asintomáticos, expuestos y de seropositivo, ¿ok? Cada uno de estos es importante tener en cuenta porque obviamente no es lo mismo, ¿ok? Entonces no es lo mismo ser expuesto, pero que aún no sabes si estás siendo seropositivo o no. Entonces hay que tener cuidado con estas partes. Entre las pruebas de laboratorio, la primera que te van a hacer el test de ELISA, y eso es lo que hace es medir como tal los anticuerpos del VIH. ¿Ok? Y entonces al haber anticuerpos, exceso de anticuerpos, entonces te dicen, no, pues si hay una probabilidad grande o no hay una probabilidad grande, ¿no? Después, cuando lo dan positivo, puede ser un falso positivo, entonces lo que se hace es hacer otra prueba, que es la Western Blot, que esa detecta específicamente anticuerpos que tiene el VIH. Después de que se hace eso, se hace la inmunofluorescencia, que lo que es que asegura el 100% la situación. Y por último se hace la prueba de polimerasa cadena reacción, que es donde se va midiendo la carga viral para que le puedan dar a la persona la cantidad de medicamento que necesita en el cóctel. El periodo de ventana es un tiempo que puede ser entre 3 y 6 meses, que es donde la infección no se va a presentar, pero no significa que la persona no pueda necesariamente contagiar o que se contagie más. Entonces es importante siempre el uso del condón o preservativo. Luego tenemos el herpes, que es parte de la familia, ¿no? Que se da en otras situaciones como en la boca, en otras partes del cuerpo, pues físicamente. Aquí lo estamos viendo a nivel sexual. Es muy doloroso, sobre todo, y muy contagioso. Y también tenemos la hepatitis B, ¿no?, que es la específica para lo que viene siendo transmisión sexual,
pero que también tiene sus hermanas, que son la hepatitis A y la hepatitis C. Casi todas tienen las mismas situaciones. Y tenemos los parasitarios, que son las triconomas y los piojos. Dentro de esos, las triconomas pues son unos animalitos que obviamente dan mucha comezón, menos que los piojos, pero dan mucha comezón, sobre todo ardor, raspan y suelen sacar como secreciones, así como lo ven del lado derecho. Luego tenemos los piojos que están ahí, que se pueden anidar, y entonces tenemos huevos de piojos que van a sacar las liendres, ¿no? Y así se van a hacer, entonces da una espantosa comezón. Dentro de los métodos anticonceptivos tenemos que tomar en cuenta los naturales, hormonales de barrera y los definitivos. Te recuerdo que los naturales son aquellos que por ejemplo el moco, la temperatura basal, la no penetración o el coitus interruptus. Los hormonales, que tienen que ver con la pastilla del otro día, que tiene que ver también con las pastillas en general, las que tienen progesterona, las que no tienen progesterona, etc. Y también las que vienen siendo, por ejemplo, las inyecciones y lo que viene siendo ese tipo de pastillas. Luego los de barrera, pues vienen siendo los condones, el masculino y el femenino, y algunas otras situaciones como el DIU y demás. Y luego tenemos los definitivos, que ya sabes que tienen que ver con esta situación de el cortar diferentes partes de la trompa para que no se dé como tal la fecundación, igual que lo que viene siendo la vasectomía en el hombre, ¿no? Y entonces estos métodos son los que hay que tomar en cuenta que son efectivos y que no hay que satanizar ni hay que moralizar, sino verlos de manera funcional. Aquí en esta parte sexual es muy importante que la moral es importante, pero no tiene que ser definitiva, sino más bien es ver la salud sexual de la persona y su salud emocional y psicológica. El aborto como tal tenemos dos, el natural y el inducido. Generalmente cuando hay un natural no hay problema, en el sentido de que solamente estamos como apoyando a la persona que lo vivió, sobre todo si sabemos que quería el bebé, ¿no? Y entonces somos como muy comprensivos. Pero resulta que cuando es inducido es cuando vienen muchos problemas, porque tienen nuevamente que ver con situaciones morales y éticas. Y entonces es importante tomar en cuenta que a nivel de consultorio no podemos estar a favor ni en contra de ninguno de los dos. Puede ser que desde tu postura personal no estés muy de acuerdo en alguno de los dos puntos, pero a nivel de consultorio no somos quienes para regañar, no somos quienes para decir, no somos quienes para juzgar. Entonces ten mucho cuidado en esta parte y tómalo en cuenta a ti, sobre todo qué te pasa con el aborto. Por último, quiero que veas algunas campañas preventivas. Algunas tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Como esta, que es como dale bola al leche y de pronto te mueres, ¿no? Y esta que tiene que ver con lo que viene siendo el aborto, tanto a favor como en contra.